Hola, bendiciones. Espero que estén bien, que hayan pasado buen fin de año. Vamos a seguir esto. Estas preguntas también están planteadas acá. Luego yo le voy sumando otras capas de cosas, pero vamos introduciendo. Entonces surgen preguntas que son inevitables. Uno, ¿cómo nos integramos en este contexto más amplio? La segunda pregunta es cómo comprendemos esta historia verdadera de Dios y del mundo para alcanzar, digamos, su clímax en Jesús, que luego se expande por el poder del Espíritu y transforma a los demás, a todo el mundo, con ese amor y esa justicia. Porque claramente, digamos, el cristianismo abarca desde que empezó, digamos, la iglesia hasta el día de hoy, porque tenemos consecuencias en el mundo occidental que son puramente cristianas. De hecho, tenemos las festividades que se celebran son cristianas, las que Mm, tenemos en el mundo occidental, a ese punto. Entonces, sea uno cristiano o no, hay un impacto cultural muy grande. La moral, los valores que se imparten acá, al menos en sí, Occidente, son lo que Pi cristianos. lo que Piñero dice, que él es cristiano cultural. Exactamente. Y no Entonces, solamente él, no solamente él, también Dawkins y otros dicen eso. sí. Entonces, ¿cómo identificamos nuestros propios roles y aprendemos a interpretarlos? ¿Y cómo permitimos, por ejemplo, que la poesía, porque los primeros cristianos se basaban Mm, bastante en los salmos, por ejemplo, se reinterpretan, de hecho, el claro ejemplo es Jesús citando salmos, eh, o los densos poemas de Pablo, y hay muchos que no se dan cuenta de los poemas de Pablo, ese es otro problema. Ese es otro problema que hablemos mm, otro día. O en la literatura de Apocalipsis, porque hay gente que agarra, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y lo agarra y lo lee todo exactamente literal, o bueno, hay una exégesis ahí, ¿no? Cuando uno tiene que entender que la literatura apocalíptica tiene una forma de interpretarse. Entonces, la respuesta fundamental es esta: tenemos que estudiar el Nuevo Testamento en toda su profundidad y al menos vamos a tratar de hacer el esfuerzo de justamente ayudar en esta tarea. Y una de las cosas clave es que Jesús habla del énfasis del amor a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que bueno, que si nosotros queremos conocer al Señor, tenemos que conocer lo que está acá, porque claramente eso forma parte de ese mandato que nos dio Jesús. Entonces, la devoción que nosotros podamos tener a Dios, nuestra fe, es importante, pero nosotros necesitamos una guía de cómo poder ejercer esa fe correctamente. Entonces, el entusiasmo también cuenta, pero nosotros necesitamos informarnos, educarnos para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr, eso va a ser un énfasis que se va a dar, no es solamente informativo, pero necesitamos tener en cuenta lo que dijeron los primeros cristianos, los discípulos, y cómo interpretaron el Antiguo Testamento también, porque ahí está el tema también, cómo se interpreta cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Pero bueno, esto es Nuevo Testamento. Entonces, una de las tareas de la iglesia primitiva más importantes era la enseñanza. ujú. No sé si están mostrando algún comentario ahí que pueda ser relevante. Acá están Sí, saludando, veo. aquí está diciendo, hay un comentario que no lo veo, no lo veo en la, ¿cómo se llama? Pero aquí, Flemético Reformándose dice: "Si se desea volver a la vida cristiana del primer siglo, y va a ser que no somos grecorromanos ni judíos del segundo templo", y es cierto, esa es una cosa de que no podemos regresar porque nosotros no somos grecorromanos, nosotros no creemos en 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 muchas de las cosas que los romanos creían. Y otra cosa es la doctrina apostólica y profética, dice ahí el siguiente. Pero sí, nosotros no tenemos esa cultura, así que em, podemos acercarnos a vivir y creer como ellos, pero en nuestro contexto. Exactamente. Entonces, eh, buenos días Andrés ahí. Ujú, Eh, entonces, esto es una fe que para todos. Durante 2000 años, la iglesia cristiana siempre fue pionera en la educación, siempre, y la hizo accesible a personas de todos los grupos sociales y étnicos. Entonces, los primeros cristianos eran funcionalmente analfabetos, pero justamente esta grandeza del Evangelio radica en que es para todos.
no hay excluidos. Bueno, tenemos el pasaje de Gálatas, por ejemplo, ¿no? De que no hay Ujú. judío ni griego, ni esclavo de libre, ni hombre y mujer. Entonces, eso implica una inclusión de la gente. Entonces, por ejemplo, comenta Anti-Wright en la página 40, no debería haber una élite que lo entienda, mientras que los demás simplemente siguen la corriente. Así que los primeros seguidores de Jesús enseñaron a la gente a leer para que pudieran ser plenamente conscientes del papel que debían desempeñar en la obra. Por eso el Nuevo Testamento fue y es para todos. De hecho, nosotros tenemos que leían, por ejemplo, las cartas, las leían a la iglesia, las leían para todos en voz alta. Entonces, podemos leer algo de esto. Los primeros seguidores de Jesús se dedicaron a enseñar a la gente a leer con el objetivo de que pudieran ser plenamente conscientes del papel, ¿no? Bueno, además estuvieron a la vanguardia, vamos a decir, de la nueva tecnología textual, el códice, que es el precursor del libro moderno, que resultaba mucho más práctico que un rollo. Un códice, lo podemos mostrar acá, yo les voy a mostrar la imagen, no llegué Ujú. a sacar la foto, pero esto es como si fuese un librito, ¿lo ven? Tienen ahí una página y la otra al lado. Ah, Ok, ahí está. ahí está. Esto es bastante práctico. Ujú. No es un Ok. rollo. Acuérdense Mm. que se Es venía un trabajando códex. en rollos. Es un códex. Exactamente. Entonces, el deseo era que todos tuvieran la oportunidad de leer el texto, todos, no solamente, digamos, los, vamos a decir, la élite sacerdotal o ese tipo de cosas. Entonces, es una cultura del libro y desde sus inicios fue una fe que trató de llevar eso a la gente. Entonces, nació en contextos arameos, se trasladó al griego y luego al latín y luego se expandió al copto, al etíope y mucho más. Bien. ¿Qué implicaba el cristianismo originalmente? Es importante entender esto porque al leer el Nuevo Testamento, justamente una de las componentes que vamos a tener es la fe, además de la historia, porque hablamos al principio que Piñero decía del tema de la historia, pero Gray comenta que, bueno, tenemos una teología, tenemos una fe. Esa gente escribió con una fe en la mente, en la cabeza. Que uno coincida o no es distinto, pero uno tiene que entender que el escrito está cargado de fe. Entonces, ¿qué implicaba esta fe? ¿Qué implicaba en la sociedad, por ejemplo? Bien, un solo señor era una lealtad peligrosa, por ejemplo. El Mm. Imperio Romano, en el siglo I, era un verdadero mercado de dioses y de filosofías. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema de la comunidad de Banks. Yo de esto ya introduje en un video, el tema de los cultos mistéricos. Entonces, después tenemos las filosofías, por ejemplo, los estoicos. Eso también lo vamos a desarrollar. Eh, pero básicamente estos grupos estaban conviviendo. La gente se empezó a desencantar de la estructura social que había en la época y empezó a buscar, digamos, salidas por distintos lados. En estos lados tenés, por ejemplo, esos cultos mistéricos y, por ejemplo, las filosofías. Y en ese contexto surgen también los cristianos. Ahora, uno tendría que analizar la diferencia entre estos grupos y los cristianos. Eso es lo que vamos a hacer cuando veamos el libro de Banks, que yo ya introduje una parte, pero estoy tratando de enfocar de que estos convivían ahí, no es que estaban solos los cristianos y eran algo extraño, distinto, pero estaban estas cosas conviviendo. Y el problema que había es que vos tenés un panteón de dioses y no podés meter a Jesús en ese panteón porque hay exclusividad. Entonces, voy a leer un poco porque lo estoy diciendo así, pero bueno. Por ejemplo, la exclusividad. La afirmación de que Jesús es el Señor era en esencia una declaración política, porque estabas implicando que el César no lo era. La lección es clara, no se puede servir a dos señores. Entonces, vemos, por ejemplo, de misioneros. A diferencia de otros cultos, los cristianos sostenían que todos debían unirse al Dios verdadero. Uno puede convivir con los otros dioses. A Pablo se le hizo un renío con el tema de los otros dioses ahí en el mercado. Entonces, con el tema de la diosa Diana en específico. Entonces, esto les proporcionaba un incentivo para la conversión que no existía en las otras religiones paganas, porque ellos eran misioneros de por sí. Bien,
La separación social, esta lealtad única implicaba abstenerse de participar en rituales cívicos, evitar consumir carne sacrificada a los ídolos. Hay unos que agarran el versículo y dicen otras cosas, pero bueno, la realidad que tenemos para decir eso del tema del sacrificio a los ídolos, y retirarse de la vida pública que definía la identidad romana. Entonces, uno después podría hablar si esto, cómo lo podríamos aplicar hoy con el tema de, por ejemplo, votar y esas cosas. Eso sería interesante, pero eso creo que lo habló ver, así que eso lo voy a dejar para que lo vean ahí. Eh, el Imperio Romano del siglo I justamente tenía estas características. Entonces, vos tenías a la gente que convivía con este tipo de procesiones, sacrificios a Júpiter en los templos y en los altares domésticos, ofrecían incienso, Mm. se ofrecía incienso. Los primeros mártires cristianos tenían este tema de que no iban a ofrecer incienso, entonces eso no agradaba. Eh, Se pueden hacer una imagen por ahí los que en la película de Policarpo, por ejemplo, está esto, pero se pueden hacer una imagen, por ejemplo, con la estatua de Nabucodonosor, no me vayan a meter un chiste ahí, pero con la estatua de Nabucodonosor, por ejemplo, se pueden hacer una idea de lo que es, bueno, tener a una figura de autoridad y tener que postrarse a esa figura, y gente, por ejemplo, en este caso judíos, que no se querían postrar a esa estatua. Bueno, los cristianos mantuvieron esa cuestión de la lealtad al único Dios. Entonces, los dioses invisibles eran vistos como una parte activa de ese tejido social que tenían, y esas entidades tenían que ser apaciguadas y honradas constantemente. Nosotros tenemos que estos dioses lo compartían en distintos lados, o sea, los nombres iban cambiando según el lugar, pero eran lo mismo, y tenían pequeñas diferencias particulares en los lugares. Entonces, eh, por ejemplo, en donde tenías a Isis en Egipto o a Mitras en Persia, que bueno, justamente la llegada de este movimiento de Jesús era bastante distinto. Vamos pasando un poco, así vamos avanzando. Esta comunidad tenía en particular de que se reunían en las casas en un entorno doméstico y estaban todos juntos y compartían. Entonces, no se reunían en los templos grandes. Hoy en día, bueno, volvimos medio a los templos por una cuestión de que hay más cristianos, pero bueno, eso es otro tema. Pero la cuestión es que se reunían en la intimidad de las casas y no dejan, digamos, grandes inscripciones públicas, eh, pero eran grandes misioneros, o sea, iban a los lugares y hablaban. Entonces, no era simplemente, digamos, otro lugar donde vos podías ir a pertenecer, porque estas comunidades que había eran más como clubes, gente que compartía algún interés o, por ejemplo, religioso o cultural en conjunto. No, estos casos, bueno, en este caso no sería así. Por ejemplo, para Pablo, no la concibe como una organización, sino como una forma de familia, justamente. Y esto le va a dar la diferencia. Tenés padres, tenés hijos y, bueno, tenés estas figuras. Esto lo planteamos porque ¿por qué nos hace ver estas cosas también? Esto lo vamos a ver después más adelante. Acá también, en el por qué, porque bueno, justamente tenemos que el Nuevo Testamento no sale, digamos, no sigue, quedó ahí ese escrito y ya está, sino que a partir del Nuevo Testamento y las Escrituras se establecieron credos. Uno de los credos, por ejemplo, es el credo de los apóstoles. Mm. Esto lo saqué del libro de Birth, What Christians Ought to Believe, An Introduction to Christian Doctrine to Apostles' Creed. Y acá puse la ubicación porque lo tengo en Kindle ahora, después lo voy a tener en físico. Ya les adelanté, les tiro un spoiler, pero ahora lo tenía en Kindle. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Credo de los Apóstoles cerca del año 200. Ustedes pueden, si quieren, parar esto y lo pueden leer si se está viendo correctamente. No lo voy a leer porque es bastante largo, pero me tomé el tiempo de poner el inglés y el español para que ustedes lo vean en los dos casos. Después tenemos el credo niceno-constantinopolitano. El credo niceno, eso es, exactamente, ese es, exactamente, ese libro es. Bien, este credo, algún día podemos hablar de credos, si quieren, eso está bueno. Hay canales que hablan de credos y cosas, pero acá al menos nunca hablé del tema de los credos. Ahora somos más paganos, preguntan acá. La verdad no puedo generalizar a todos los cristianos. No lo sé.
no podría meter a todos los cristianos En algunas partes en de Occidente quizás somos paganos, que le han dado la, ¿cómo se llama? La espalda al cristianismo o a las raíces cristianas, judeocristianas, como se le dice. Quizás, en ciertos lados sí, pero no en su totalidad. Por ejemplo, estamos en 2026, en 30 años se cree que tanto China y África serán los países más, o sea, las regiones más cristianas. Entonces, mientras que Occidente, aún Latinoamérica, se hará más, ¿cómo se dice? Menos cristiana. O lo que le estaba enseñando yo a ver a alguien, eh, lo voy a decir, una muchacha que hace $40 millones al año mostrando, imagínense qué, pero ella sí, dice que ella es el cristiana odio aún. que están haciendo esas Sí, cosas. sí. La cuestión es que Entonces, eso no es el comportamiento de un cristiano. ujú, pero ella no ve ningún conflicto entre su cristianismo y tener su OnlyFans, donde los hombres le dan dinero por mostrar sus partes, por mostrar su cuerpo. Igualmente, hay una mujer que es bien famosa que también es OnlyFans, que está teniendo que hace cosas lascivia totalmente. Aquí en Australia, bueno, allá en Bali la agarraron, la agarraron y la metieron en la cárcel por un rato, pero ya después, la dejaron ir, pero ahora se acaba de rebautizar. Pero ella misma dice que ella no ve, el conflicto entre su fe cristiana y apoyar, el LGBTQ+, lo que sea. Ella no ve el conflicto de su fe cristiana y apoyar el aborto en cualquier, no de salvar la vida, cualquier cosa. Y también no ve, conflicto entre su fe cristiana y ella andar, digamos, allá en la playa donde mataron aquí en Australia el mes pasado gente. Ella andaba caminando ahí queriendo organizar algo con los hombres. Ella no Ay, ve qué ningún qué desastre. ella no ve ningún conflicto con su fe y lo que ella está haciendo. Igual como también estamos hablando de cosas inmorales, pero también estamos viendo que muchos, cristianos, tanto en Estados Unidos, aquí en Australia y en otros lados, tampoco tienen conflicto en su fe y detestar a los refugiados, emigrantes, todo eso. También ellos no tienen ese Ujú, conflicto. Cuando dicen de que, aunque es cierto de que muchas personas de otras fe están viniendo a países cristianos, la forma de que los cristianos antes lo veían es que era una oportunidad para evangelizar. Ahora ya no ven esa oportunidad, ellos lo quieren sacar a todos. O sea que es bien, o sea que es, lo que Jean Pierre acaba de decir, y el dicho sea de paso, cristianismo tenemos cultural, exactamente. sí, Sí, es que ujú, de hecho sí, ujú, uno tiene mucha gente que pertenece a ese tipo de cristianismo. ujú, Hay varios artistas y demás, y de hecho, incluso en los países árabes asocian al cristianismo con los ujú, artistas que dicen ser cristianos. ujú, Suele ocurrir. exacto, Ellos tienen ese concepto porque conocen eso, así que es verdad. ujú. Bueno, Pero aquí justa aquí dice Flemático Reformándose, dice: "Ver siempre se enfada con las denominaciones que no se adhieren a los credos, concilios o los padres de iglesia, etcétera", y eso lo tiene razón. Y cierto, yo he hablado con él acerca de eso, y lo hablamos, me acuerdo, después de que nos estuvimos un buen rato ahí en Ridley, nos fuimos a almorzar. Y yo le dije, por eso es que, y voy a hacer de vuelta así como en el otro video de la reforma, por eso que apostataste la fe bautista, porque ¡no! Trovi, porque no. porque y se lo dije así enfrente de todo y todos se quedaron, ¡ay! Y él dijo, no, 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 yo crecí en mi fe, me dijo, no, 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 le dije yo, y porque él me hace burla a mí, porque dice que yo hice al revés, porque como yo estuve yo fui en la iglesia anglicana, pasé por años antes que él Diciendo fuera, en el tiempo que él era bautista, yo estaba en iglesia anglicana, y después, pero yo nunca tuve la intención de serme todo anglicano, pero yo era un miembro y la vez pasada puse hasta mi tarjeta, mi certificado, firmado por el obispo, el arzobispo de Melbourne, que yo tenía que licencia para andar predicando en las iglesias. Entonces, dice, vos fuiste así, al revés. Yo cuando él estaba en la Bautista del todo, yo estaba en Anglicana, y cuando yo me salí de la Bautista del todo, él se metió en la Anglicana. Así que yo le dije,
Yo no creo a mí me gustan los credos, yo no lo digo, me gustan los credos, más que todos los credos históricos, pero yo soy bautista. Como yo le dije, me acuerdo que estamos ahí y andamos con la Biblia, no hay credo más que esto, le decía. Como bautista. No, él Pero está claro, con lo de los credos, sí, sí. No, vamos a pero pasar para. sí, pero yo creo esto, yo creo que hay que tener credos, al menos los históricos. Sí, Solo, sí, solo por decir una cosa, solo por decir cosas. acá yo puse 4. Ujú, Son los ujú, 4. Nombre ahí. ujú, Bien. El Concilio de Calcedonia, de hecho, creo que Zamora puede hablar de esto mejor. Eh, Acá el credo de Atanasio, ujú, por ejemplo. Estas son cosas, acá ustedes pueden parar si quieren el video y lo leen después. Esto es una traducción, hermanos, así que ustedes lo pueden ir a leer, pero no voy a leer esto porque no es el específico del video, pero quiero que se vea que también esto que tenemos en el Nuevo Testamento después fue a credos y cómo fue desembocando esto de la fe cristiana. Bien, vamos a pasar. ¿Qué creían los cristianos del Nuevo Testamento? Es una pregunta que tenemos que saber, porque vamos a estudiar el Nuevo Testamento y tenemos que saber qué creían los cristianos del Nuevo Testamento. mm, Entonces, acá tenemos lo primero, la mm, locura de un Dios crucificado, pero no solo de un Dios crucificado. O sea, que un Dios, de que un ser humano se convierta en Dios o ese tipo de cosas, bueno, sí, ok, ¿no? Augusto era venerado como hijo de Dios. Eso del tema del hijo de Dios estaba, ok, está bien. Pero que agarren al Dios y lo humillen y lo crucifiquen y pasen cosas como las que dice Isaías 53, eso no. Entonces, esto se lo ve como raro, grotesco, bizarro, horrendo o una locura. Esto lo pueden ver, si ustedes quieren ver de esto, lo pueden ver en el documental Christ and the Gods, que lo hicieron y que ahí comentan Bar Ehrman, N.T. Wright, eh, Tom Holland y algunos eruditos más. Eso lo podemos pasar por el chat. Saludos al fan número 1. Sí, está mi esposo ahí en el chat. Feliz año, bendiciones. Sí, sí. mm. No, yo estoy citando lo del tema de Herman. Eso es distinto. Sí, sí, Eh, que lo que la forma de que Dios, nos justificó y cómo Él quiso salvarnos es sádico, porque era su hijo el que lo tuvo que hacer. Mira que es lo que salió. Pero Le no dijeron tiene que que no, ver no en ha el salido Torah. eso aún, en la Torá no es nestoriano. No, no, eso por ahí más adelante. Era Pelagio, que no era pelagiano, aunque tenía ese nombre, pero no era Sí, pelagiano. Él que no sí, era sí. pelagiano. Ya. Bueno, esto es de Christ and the Gods. Yo creo que voy a agarrar y voy a compartir un cachito porque Ujú. quiero que lo vean esto. El tema es que, bueno, tienen que saber inglés. Algunos me van a decir, no tengo que saber inglés. Bueno, pero no, está bueno, dedíquense el tiempo. Estaría bueno tenerlo subtitulado también, pero no sé por qué razón. Ahí yo les voy a mostrar lo que estoy diciendo. ¿Ven? Ujú. Este documental que está acá, que acá sale en Tiray, va mostrando los distintos lugares y cómo estaban los dioses. Yo creo que esto ya lo mostré antes, en otro momento. ¿Se está viendo? Porque yo ahora estoy viendo solamente la Está dando vueltas, pantalla está dando vueltas, mía eso con es lo el que pasa. YouTube. El YouTube está lento el YouTube. YouTube es el que está lento. No, 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 pero ahí se ve, digamos. Sí se ve, sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ujú. Ahí hay bastantes Mm. estudios en esta página, está recién, tienen como un mes y algo de existir, Electrician pero Center. es bien, ahí, aquí están Elocution Centers, están entrevistando a los expertos mundiales del tema, no llega Miren, acá cualquier, tienen hasta de Herman está todo ahí. tienen. Y voy a decir esto, no llega, lo voy a decir en mi lenguaje, no llega cualquier pelado a hablar aquí. No es como otros seminarios que ustedes No, saben que hay gente que van a dar clases que ni han ni terminado ni su degree, ni su grado de nada. O sea, y ya van a dar, y van a abrir seminario y van a enseñar. No, es la otra cosa. ahí lo Otra cosa. dejé, de igual forma después yo lo dejo abajo el enlace si quieren entrar después. Ujú.
para que no se salgan del live solamente para Y le voy a pedir suscribirse. permiso a esta gente que si puedo yo ponerlos en el canal y así, Sería subtitularlos. sería espectacular. El tema de los subtítulos es que están en alemán. Yo los intenté pasar al español, pero Ah, los sí, es cierto. traduce espantoso. Porque, Sí. lo que pasa es esto de que están entrevistando a la nata, de la nata, de la nata, muchos de ellos, unos cuantos, bien poquitos hablan en francés, bastantes hablan en alemán, el 80% son en inglés, y aún los alemanes hablan en inglés, pero hay unos alemanes que prefieren hablar en su idioma. Entonces, hay que cortar ese pedazo y hay que volverlo a hacerlo. Eso es lo que va a pasar, pero Ajá.